Press. Bien, bien, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señora secretaria. Señor presidente, ha llegado un cambio de comisión para esta sesión en que el honorable senador señor Quintana va a reemplazar al honorable senador señor Araya. Es la Comisión de Defensa. Muy bien, senador Quintana, bienvenido. Señora secretaria, ¿cómo seguimos entonces? Señores senadores, sí, en la página 44 y tienen también una minuta en sus carpetas que dice 10 de enero. Muy bien. Sí, que ingresen los asesores, por favor. Muy bien. Esa es, sí, página 44. Está, Javier. Ya. En la sesión pasada ya había acordado la comisión a solicitud del Ejecutivo dejar pendiente la indicación número 93 que continúa, según la minuta que nos ha hecho llegar Daniel Álvarez, continúa en estado de pendiente. ¿Mm? Ay, pero... no. Don Daniel, por favor. Señor presidente, por su intermedio, como se había aprobado la indicación 92 y esta indicación hace referencia a contenidos bastante similares, conversamos con los asesores la posibilidad que el senador Sandón, que es el autor original de la indicación, la retire. Senador Osandón. ¿Sí? Hay que rechazarla. No, habría que rechazarla, senador, porque no están los 4 autores. Muy bien, si le parece. No. Sí, no, pero me refiero en general. Vamos a votar, ya. Señora secretaria. Sí, la indicación número 93, que la sesión pasada había quedado pendiente, ahora el Ejecutivo propone rechazarla. Voy a tomar la votación. Senador Barricelbergue. Senador Saavedra. Con todo gusto, además viene de Osandón, así que. Senador Osandón. Senador Insulza. Porque su autor lo está haciendo, así que. Senador Quintana. Tanto confundido, pero vamos a seguir al autor. Muy bien, usted con 2 votos. Senador Piu. Me uno a lo mismo, dado que no fue posible retirarla, es mejor rechazarla. Senador Macaya. Gracias. Senador Huenchumilla. En contra. Muy bien, entonces sería rechazada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 10 votos, ¿no? Después tenemos en la página 90 y ¿Perdón? Ah, sí. Sí, la indicación número 94, que es de Su Excelencia el Presidente de la República. La mesa de trabajo propone una nueva redacción que señala lo siguiente. La agencia contará con todas las facultades que fueren necesarias para el cumplimiento de su función fiscalizadora, entre otras, la de realizar inspecciones, auditoría, análisis de seguridad o evaluar un sistema de gestión de seguridad de la información, requerir el acceso a sistemas, datos, documentos e información para el desempeño de sus funciones de supervisión y citar a declarar a los socios, directores, administradores, representantes, empleados y personas que, a cualquier título,
presten o hayan prestado servicios para las personas o entidades fiscalizadas y a toda otra persona que hubiera ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquier naturaleza respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. Esta estaría reemplazando a la letra N que está en la página 45. Don Daniel. Señor presidente, por su intermedio, para precisar, la indicación tiene por objeto agregar un segundo párrafo. El encabezado de la indicación se mantiene y el propósito es, la regla general es que la agencia va a tener facultad de fiscalizar. Y el texto que ustedes tienen en el comparado dice fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos, protocolos y estándares técnicos, instrucciones generales y particulares que emita la agencia en ejercicio de la atribución y conferida. Pero en una discusión que se dio al interior del Ejecutivo respecto a la evolución que ha tenido en el derecho administrativo la facultad fiscalizadora, la idea es que sea la ley la que determine con mayor precisión cuáles son esas facultades, porque hay una larga discusión respecto a normas que tienen solo un encabezado y se han interpretado amplias, restrictivas, dependiendo de la jurisdicción. En cambio, acá lo que estamos haciendo es precisar cuáles son específicamente las atribuciones de fiscalización que podría ejercer. Esta norma va a requerir después patrocinio del Ejecutivo porque tendría que ser aprobada la Strendro. Sí. Senador Insulza. Sí, en términos prácticos, yo entiendo que nosotros estamos aprobando la indicación consultada como letra N, fiscalizar el cumplimiento que reemplaza una letra M anterior, y estamos agregando luego un párrafo nuevo. Sí, eso es. Sí. Don Daniel, una consulta, porque como aquí se ha dicho que estamos en el derecho público, otorgando facultades a un organismo específico. Entonces, entre otras, pero no está, eso es un poquito en el aire, general, no es derecho público precisamente. Señor presidente, por su intermedio, en general, las autoridades que tienen facultades fiscalizadoras, al menos en la historia del derecho público chileno, ha bastado la declaración de que tienen facultades fiscalizadoras. Y hay varias superintendencias que su referencia legal es solo eso. Acá queremos ir un poco más allá y empezar a determinar cuáles son esas facultades fiscalizadoras, y para redactar el texto que usted tiene a la vista, tomamos como referencia el texto de NIS 2, cuáles son las facultades que en Europa un órgano similar podría llegar a tener, pero las simplificamos, porque eventualmente hay cuestiones que, por ejemplo, nosotros excluimos expresamente porque eventualmente después podrían ser necesarias, y lo que queremos evitar es que alguien vaya a decir, no, usted no tiene derecho a revisar un sistema informático, o por lo tanto, el paraguas del entre otras nos permite ejemplificar cuáles son las que sí o sí va a tener, y la otra es dar un margen de acción para que si en el evento de más adelante, no sé, pensemos por ejemplo en computación en la nube, haya que hacer algo que sea distinto a lo que esté aquí, pero el hecho de no estar mencionado expresamente lo puede hacer. Y para complementar, además, hay que recordar que el ejercicio de la facultad fiscalizadora va a estar sujeta a control administrativo y control judicial. En el artículo 34 tenemos una regla de procedimiento bastante extensa para evitar que la norma pueda ser utilizada de manera abusiva por la autoridad o de manera discrecional. Entonces tenemos esos dos mecanismos que se van a complementar más adelante. Javier. Quisiera quizás que se pudiese detallar un poco más por parte del Ejecutivo cuáles son los resguardos de tipo jurisdiccional para el empleo, porque acá evidentemente estamos en el ámbito de facultades que podrían trascender a solamente la agencia. Estoy pensando en lo que le correspondería, por ejemplo, la eventual investigación en la Comisión de Delitos del Ministerio Público, o sea, cómo se cruzan y dónde hay un filtro jurisdiccional para cautelar también las garantías de las personas que vayan a ser citadas a declarar, y entre otras. Me gustaría quizás poder profundizar en eso y cuál es la norma para poder remitirme a aquella. Un segundito, don Daniel. Senador Knepio, usted me va a pedir la palabra. Gracias, presidente. Complementando lo que señala el Ejecutivo, el 27 de diciembre del año pasado, o sea, días atrás, se promulgó en Europa esta directiva NIS 2. Y lo que estamos haciendo, de alguna manera, porque esa es la propuesta que ha nacido el Ejecutivo, es adherirnos a un estándar internacional europeo sobre el cual hemos basado prácticamente toda la construcción de nuestro nuevo ecosistema digital. Recordemos el Reglamento de Protección de Datos Personales, el GDPR europeo, adaptado,
Esta es quizás la norma más evolucionada, dando cuenta que el ataque ciber sobre infraestructura crítica puede producir daños que son muy grandes. En tal sentido, tenemos que adherir una norma y por eso aquí lo que se ha buscado es una redacción similar a la europea con un estándar para no tener que empezar a inventar algo. O sea, se ha tomado y se ha adaptado a algo que ha sido bastante bueno. Esta es una primera aproximación y por eso el equipo técnico que trabajó detrás logró esta redacción. Esta es la propuesta que se hace basado sobre una norma que está recién empezando a ser usada y también queremos que esta ley sea una ley modelo, pionera y que nos exija, obviamente, para poder estar con la tranquilidad que se está haciendo lo mejor. Ese es básicamente el por qué se trabajó de esa manera y se usaron esos criterios, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Macaya. Complemento de pregunta, quizás ponerlo con un ejemplo práctico que se me viene a la imaginación ahora, que por ejemplo, que se tenga que fiscalizar a un hacker, o sea, o que se tenga que ver una eventual operación de filtración de información y esa eventual filtración de información pueda tener la agencia todas las declaraciones, las comunicaciones entre WhatsApp, pero que afecten también por ejemplo, las comunicaciones entre privados y el Ministerio de Defensa. Me gustaría entender cuál es el resguardo de garantías que existe sobre la información que ahí se contiene, además, cómo se puede superponer a otros órganos que tienen más o menos esta misma función y particularmente en la persecución criminal que realiza el Ministerio Público. Un último complemento. Yo entiendo que el fundamento que usted señala radica en la función fiscalizadora, ¿no es cierto?, como una totalidad. Y eso es la matriz. Pero también, aparte del fundamento de la norma europea, en Chile tenemos en nuestro propio principio de legalidad, ¿no es cierto?, en el artículo 7 de la Constitución, en virtud del cual los órganos tienen solamente las facultades que se le dan. Entonces, la Secretaría, por ejemplo, me hace presente a mí que, por ejemplo, te podría tener la facultad, entre otras, de allanar, por ejemplo, un edificio donde estuvieran, por ejemplo, estas personas. Después dice citar a declarar. Me suena como a Código Procesal Penal, digamos, una facultad del Ministerio Público. Entonces, Sí. te fijas tú, la citación es una de las medidas cautelares personales, digamos, que contempla el Código Procesal Penal. Entonces, es una duda, don Daniel, por favor. Señor presidente, por su intermedio, voy a responder varias consultas al mismo tiempo. Primero, el proyecto establece en el artículo 34 las reglas procedimentales para el procedimiento sancionatorio. Y ahí una de las precauciones que hemos tenido es que se trata de un procedimiento en sede administrativa contra un fiscalizado regulado por la ley. Y el procedimiento establece todas las etapas, establece esta distinción entre quién investiga y quién formula cargos, quién hace la acusación y quién sanciona. Y el procedimiento está arreglado y una de las cosas que vamos a conversar en el grupo de asesores es que incluso estamos disponibles a incorporar más reglas de control dentro del procedimiento. El procedimiento ya está bastante bien descrito, pero queremos ir un poco más allá. Y el segundo punto respecto al tema de las garantías, las resoluciones que tome la agencia en el ejercicio de las facultades fiscalizadores van a estar sujetas a los recursos del derecho administrativo clásico, la reposición del jerárquico y recurso de ilegalidad ante la Corte. Por lo tanto, va a tener un control administrativo y va a tener un control jurisdiccional. Respecto al principio de legalidad, lo que estamos haciendo precisamente con incorporar expresamente estas atribuciones es que estas son las que al menos tienen que quedar a salvaguardia sí o sí. Cualquier medida que pueda afectar derechos fundamentales, en particular las que están reguladas en el artículo 19 de la Constitución, requieren de expresa formulación legal. Y, por ejemplo, se discutió en algún momento la facultad de que la agencia tuviera facultades similares a las que tiene el fiscalizador de sanitario, que tiene esta facultad de entrar y registrar y allanar, pero es una facultad que requiere mención expresa en la ley, porque la regla constitucional establece que se tienen que identificar los casos en los que procedes y las formas en las que procede, que no se cumple en esta hipótesis, por lo tanto es una atribución que no va a poder tener. Y por último, lo que sí es importante tener presente es que como todas las entidades fiscalizadoras conforme al derecho chileno, hay una discusión respecto a cuán laxo, cuán estricta es la aplicación de principio de legalidad. En algunos casos se ha resuelto, tanto en sede administrativa, en la Contraloría, como en sede judicial, que basta el mandato general
y que las facultades se ejerzan racional, proporcional, aplicando estándares, principios. Acá lo que nosotros quisimos hacer es ir un poco más allá y especificar cuáles son esas funciones, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, si uno mira con detenimiento las reglas del artículo 34, más los recursos que están establecidos, se garantiza que el fiscalizado tenga que cumplirse con las reglas de debido proceso, que no pueda haber afectación de garantías fundamentales, y para eso está establecido el recurso jerárquico, el recurso de reposición y adicionalmente el control judicial de todas sus actuaciones. Gracias, don Daniel. Senador Quintana. También concuerdo con lo que ha señalado el Ejecutivo. Don Daniel mencionaba el ejemplo del sector sanitario, donde efectivamente hay una regulación bien estricta. Incluso no podría ir más allá, podría ver lo que pasa con la inspección del trabajo, que yo diría que por excelencia es donde mayor atribuciones concentra en materia de supervisión, citar, interpretar normas inclusive. Y por lo tanto creo que esto no es ajeno al derecho administrativo. Creo que las atribuciones que está planteándose para esta agencia, o como la llamemos en el futuro, me parece que no es algo tan distinto a lo que tenemos hoy día en algunas reparticiones. Nada más, presidente. Sí, senador Insulza. Las mismas dudas del presidente, francamente. O sea, esto no está hablando simplemente de tener reuniones, conversar, de citar a declarar. Y eso corresponde a los tribunales de justicia, francamente, o a la fiscalía, no sé. ¿Eh? Bueno, pero el inspector del trabajo tiene facultades fiscalizadoras, por cierto. ¿Me permite? Don Daniel. En general, los órganos fiscalizadores del derecho público chileno tienen la facultad de citar a declarar a los fiscalizados y tienen la facultad de fiscalizar, de citar a los representantes legales, a los trabajadores, colaboradores y proveedores. Eso pasa en sede laboral, pasa en sede consumidores, pasa en sede telecomunicaciones, pasa en sede bancaria. Casi todos los órganos fiscalizadores tienen esa atribución. Lo que es distinto es que si porque estamos hablando de infracciones administrativas, si eventualmente alguno de esos hechos además reviste el carácter de delito, ahí sucede la inhibitoria administrativa, y lo que tiene que suceder es que el organismo público, en este caso la agencia, va a tomar los antecedentes y de derivárselo por la obligación general al Ministerio Público. Eso sucede. Eso y la... Sí, por favor. No, quizás la solución a eso, y yo comparto con usted que hay otras entidades, básicamente Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, pero cuando acá se trata de hechos que revisten los caracteres de delito, debiera haber una norma expresa que inhiba la continuidad del proceso en cosas que le corresponden a otras entidades. Yo no sé cómo hacer esa separación, y quizás la podríamos hacer en este mismo artículo, o quizás hay otra norma, yo no recuerdo haberla visto respecto a esa inhibitoria. Hay una norma general que establece que los funcionarios públicos, cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen la obligación de denuncia. Esa es una regla general del derecho chileno. Sí, es regla general, sí. Es que el cortafuegos, en la medida que el funcionario público, en el cumplimiento de su deber, toma conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, está obligado a tomar esos antecedentes y remitírselo al Ministerio Público. Correcto. Eso es regla general. Sí. Y por eso, de hecho, se discutió en algún minuto cuando estábamos trabajando en las indicaciones sobre la necesidad de incorporarlo expresamente, pero como una regla transversal en el derecho chileno, no, al menos en nuestra opinión, consideramos que no es necesario mencionarlo expresamente. Uno podría incorporarlo expresamente, pero es la redundancia respecto a una regla general. Digamos además que las facultades fiscalizadoras no comprenden facultades jurisdiccionales. En ningún caso. Y eso está establecido como norma central en el artículo 76 de la Constitución, digamos, a quién le corresponde el conocimiento de las controversias jurisdiccionales. Y además, en la respuesta que ha dado don Daniel, en el sentido de que el cierre de estos procesos administrativos requiere control jurisdiccional por la vía del recurso de jerarquía, que está establecido en otra norma, en el 34, como usted señalaba. Así que por lo menos a mí me satisface, digamos, la explicación. Señor presidente, el artículo 175 del Código Procesal Penal establece el deber de denuncia de los funcionarios públicos. Bueno, que queda registrado esto. Sí, que queda registrado nuestra duda. Muy bien. No hay problema. En votación, señora secretaria. Ya, señor presidente. El señor presidente entonces pone en votación ad referéndum
el párrafo que se propone agregar a la letra N que está en la página 45 del comparado. Senador Van Rieselberghe, A favor. senador Saavedra, Apruebo. Apruebo. a favor. Senador Osandón, A favor. senador Insulza, Apruebo. senador Quintana, senador Piu, A favor. senador Macaya, senador A Huenchumilla, favor. aprobada 10-0 ad referéndum. Después, en la sesión pasada ya votamos la indicación 95, la 96, la 97 y la 98. Hay que ir en consecuencia a la página 47 del comparado para ocuparse de la indicación número 99 que propone agregar nuevas facultades. En la minuta están la letra P, Q, R hasta la W. La vimos la sesión pasada, están votadas. Sí, lo que pasa es que la 94 había quedado pendiente. Sí, sí. ¿Le doy lectura, presidente, a las letras de a una? Sugiere La P. la P, realizar el seguimiento y evaluación de las medidas, planes y acciones elaborados en el ejercicio de sus funciones. Muy bien, si les parece. Muy bien. Por la misma votación. ¿Aprobada 10-0? Sí. Muy bien. Después viene La Q. la Q, que es informar al CECIR de la Defensa Nacional y a los CECIR sectoriales los reportes o alarmas de incidentes de ciberseguridad y de vulnerabilidades existentes, conocidas o detectadas en su sector, que considere relevantes, pudiendo sugerir determinados planes de acción. Esta letra Q también se sugiere aprobar. Muy bien, si les parece, 10-0. Aprobado. La letra R señala determinar conforme al informe técnico que el CECIR Nacional elabore para estos efectos las categorías de incidentes o vulnerabilidades de ciberseguridad que estarán eximidas de notificación. Esta letra también se propone aprobar 10-0. Muy bien. Aprobada. Era la letra S. R 10-0. La letra S también se propone con una enmienda aprobar, certificar el cumplimiento de los estándares de ciberseguridad correspondiente por parte de los organismos de la administración del Estado. Así se propone aprobar con esa Sí. enmienda. Cambia órganos por organismo. Ok, si te parece. Aprobado. Después viene la letra T, otorgar y revocar las acreditaciones correspondientes a los centros de certificación en los casos y bajo las condiciones que establezca esta ley y el reglamento respectivo. Muy bien, si le parece. Si le parece, aprobado. La U es la letra U quedaría establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones que provean bienes o servicios al Estado y las normas de seguridad para el desarrollo de los sistemas y programas informáticos que sean utilizados por los organismos del Estado. Muy bien, si le parece, aprobado. La de corta. Sí. Después viene la B, regular en coordinación con el Servicio Nacional del Consumidor
estándares de ciberseguridad y deberes de información al público sobre riesgos de seguridad de dispositivos digitales disponible a consumidores finales, cubriendo tanto la publicidad del producto como la obligación de incluir etiquetas en estos, pudiendo consistir en fechas de expiración, indicadores de riesgo u otros indicadores similares. Si le parece, muy bien, aprobado. W. Administrar la red de conectividad segura del Estado. Muy bien, si le parece, aprobado. Sí. Después, la indicación número 100, que propone otra letra, es del senador Piu, de la senadora Órdenes y senadores Macaya y Osandón, que aquí se propone dejar pendiente, no sé si... Para discutirla con la indicación 178, ¿cierto? Muy bien, queda pendiente. La 100 pendiente. Sí. Después viene la indicación número 101, que propone incorporar letras nuevas. A este respecto, la primera sería coordinar anualmente durante el mes de octubre un ejercicio nacional de comprobación de capacidades de ciberseguridad en cumplimiento de la Ley 21.113. Esta se propone aprobar, pero habría que, bueno, en su minuto, presidente, el Ejecutivo tendría que, sí, y esta habría que declarar realmente inadmisible y aprobar la que mande el La aprobamos a referéndum. ¿Mm? Muy bien, ¿le parece? Aprobada a referéndum. Coordinar, entonces, aprobada 10-0. Vamos a referéndum. Después vienen dos letras que son el establecer el catálogo de clasificación y taxonomía de los incidentes de ciberseguridad en base a estándares internacionales para priorización de respuesta y luego análisis e intercambio de información. Esta se propone rechazar. Y lo mismo sucede con la Con definir siguiente. el protocolo para manejo de información clasificada con organismos privados que operen infraestructura crítica de la información o realicen investigación avanzada en ciberseguridad. Muy bien. Senador Piu. Sí, solo señalar que para la historia femenina de la ley, esto se pide que vaya a reglamento después, porque básicamente es adoptar estándares. Existen, por ejemplo, estándares internacionales MITRE para clasificar los tipos de incidentes, de tal manera que todos puedan usar lo mismo y podamos tener estadísticas. ¿Qué es un ataque? Algunas veces dicen, técnicamente hablando, un escaneo, un ataque. Un escaneo, un escaneo. Y así reducimos a aquellas cosas que sean más prácticas. Lo segundo está relacionado con el manejo de información. En infraestructura crítica se usa el código TLP, el Traffic Light Protocol, que es básicamente un sistema de colores, rojo, amarillo y verde, que permite que la información sensible quede dentro de las organizaciones, no se traspase y se pueda tener alguna forma de poder intercambiarla. Pero obviamente eso, como tiene que ser discutido, tiene que ser acordado, efectivamente creemos que puede ir perfectamente en el reglamento, pero sin dejar de perder esta idea, el tener esto como un acuerdo para que después lo puedan materializar de forma práctica en la agencia una vez ella esté constituida, señor presidente. Gracias. Bien, entonces rechazamos ambas, pero con el sentido que le ha señalado el senador. Las dos, donde dice catálogo y protocolo, se rechaza con el sentido sí que ha dado el senador. Muy bien. Se rechaza 10-0, ambas. Después está la indicación número 102, que está en la página 52. Esta indicación recae en el artículo 11 relativo a las atribuciones del director nacional.
corresponderá especialmente al director nacional. La letra F, que está en la página 52, señala delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la agencia. Aquí se propone reemplazar lo que está destacado en negrilla en la columna del medio por los funcionarios que indique. Daniel. Señor presidente, por su intermedio, como más adelante viene la norma que cambia el estatuto de vinculación de los funcionarios con la agencia, estableciendo código del trabajo, la referencia precisa es los funcionarios que indique, porque no van a haber plantas directivas profesionales o técnicas. Es un ajuste respecto a lo que viene más adelante. Muy bien, entonces la indicación 102, en los términos que señaló don Daniel Álvarez, la aprobaríamos. ¿Le parece? ¿Aprobada 10-0? Sí. Muy bien, aprobado. Después, la indicación 103 recae en la letra G de Su Excelencia el Presidente de la República, que es para suprimir de la letra G aprobada en general el texto respecto de los órganos de la Administración del Estado en los términos señalados en el artículo 32 y respecto de aquellos privados que posean infraestructura de la información calificada como crítica, que no estén sujetos a un regulador o fiscalizador sectorial específico. Don Daniel. Señor presidente, por su intermedio, la idea de esta norma es que como ya se aprobó el cambio del modelo de infraestructura crítica a un modelo de servicios esenciales y operadores de importancia vital, la referencia que hacía la letra G carece de actualidad conforme al texto aprobado previamente. ¿Parece entonces la 103 la aprobaríamos? Igualmente. Muy bien, aprobado. 4 dice que se retira. La indicación 104 es del senador Insulza, que ya no tendría sentido. ¿La retira, senador? Muy bien. La retiro, presidente. Muy bien, vamos a la 105 entonces. La indicación 105 es del presidente de la República para incorporar una letra nueva, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la agencia. Aquí hay que ser presente que ya está en el artículo, en la página 51 del comparado, cuando dirección de la agencia, el artículo 10 dice, la dirección y administración superior de la agencia estará a cargo del director nacional, quien será el jefe superior del servicio, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial. Y este artículo, Daniel, no fue objeto de indicación, entonces o modificamos este. El que está en la página, senador, empieza en la 50 y continúa en la 51. Cuando habla de la dirección, ahí ya habla, entonces hay que dejarla en uno de los dos. Daniel. Señor presidente, por su intermedio, esto fue un ajuste que tuvimos que hacer porque nuevamente, como estamos diseñando un organismo público que tiene ciertas características novedosas en el sistema administrativo chileno, se nos pidió expresamente mencionar la representación judicial y extrajudicial de la agencia para que quedara claro que esta era una de las atribuciones del director, sin perjuicio que están más arriba señaladas en el artículo 10. La idea era que quedara meridianamente claro que es una atribución directa del director en este caso. Y adicionalmente altera la regla respecto a la representación judicial que usualmente recae en el Consejo de Defensa del Estado, pero dada la característica de esta agencia altamente especializada, la idea es que pueda ejercer esa facultad directamente, un poco lo que sucede también con órganos similares del Consejo de la Transparencia y parecidos. Senador Macaya. Básicamente era justamente algo que alcanzó a contestar el representante del Ejecutivo pero ¿cuál es el fundamento y qué otras entidades, además del Consejo para la Transparencia, tienen esta norma especial porque la regla general es que el Consejo de Defensa del Estado justamente está de forma principal y no residual en la representación judicial de los intereses de las entidades del Estado? ¿Cuál es el fundamento? No tengo ningún problema en aprobarla, pero para entender cuál sería la autonomía, la contratación de personal especializado que conozca estas materias, me imagino que por ahí va, pero quizás si pudiese profundizar un poquito más. Don Daniel.
Señor presidente, el órgano más parecido en este sentido, el Consejo para la Transparencia, que genera un nivel de litigiosidad especializada bastante amplio. Lo que está sucediendo, y uno puede comparar el devenir de los 10 años del Consejo, generó jurisprudencia especializada y generó un tipo de litigación muy especializada que es posible abarcarlo desde las capacidades del propio servicio. Acá lo que va a pasar es que, por ejemplo, si se termina un procedimiento administrativo sancionador y se determina que cierta entidad, cierto operador de importancia vital incumplió la ley y se llega a presentar un recurso de ilegalidad, la expertise para resolver, para defender los intereses de la agencia en una corte es más razonable que quede radicada en esta agencia especializada, porque al final lo que se va a discutir son cuestiones esencialmente técnicas: cumplió o no cumplió con el deber notificar, cumplió o no cumplió con el deber de entregar la información sobre sus planes de continuidad operacional. En fin, es una deferencia por la especialidad, si quisiéramos reducirle una frase. Senador Quintana. Aquí me llama la atención porque es la agencia la que determina la acción penal que se va a seguir. Claro, estamos sustituyendo aquí al Consejo de Defensa del Estado, eso no es menor. La pregunta es qué sucedería en el caso en el caso que el titular de esta agencia, como se va a llamar en el futuro, determine no accionar, digamos. Entonces, tal vez la solución podría ser aquí, sin perjuicio de las facultades que tenga el Consejo de Defensa del Estado. Yo no lo sustituiría del todo, presidente. Sí, pero además, don Daniel, independientemente de las razones que usted da, hay un problema de técnica legislativa, digamos, porque estamos repitiendo, digamos, en el artículo 10 lo estamos repitiendo aquí como letra H, entonces no puede quedar, ya sería una responsabilidad nuestra. Sí. Dos veces estamos repitiendo, Señor digamos. presidente, si le parece, podemos dejar pendiente esta norma y lo dejamos para el trabajo en la mesa, y si es necesario nosotros presentamos una nueva indicación sobre este punto para compatibilizar el comentario del senador Se Quintana. parece, no es exactamente igual, pero se parece un poco a esta discusión de la presentación de querellas por parte de impuesto interno en esta disputa con la fiscalía. Yo creo que debemos anticiparnos y evitar una situación como esa. Bien, entonces vamos a dejar pendiente la 105 para que ustedes le den una vuelta, pero además le van a dar una vuelta a lo que ha señalado el senador Quintana, en orden a si se vería también, si pudiera intervenir también el Consejo de Defensa del Estado. Entiendo, senador Quintana, que esa es su inquietud, ¿no es así? ¿De qué manera? Y ver otros organismos del Estado que tengan autonomía y personalidad jurídica propia y que no actúen con la personalidad del fisco. Porque en general el Consejo de Defensa del Estado actúa cuando se actúa con la personalidad del fisco, pero no con organismos autónomos que tienen personalidad jurídica propia. Esa, le damos una vuelta, don Daniel, por favor, a esos temas. Muy bien. Queda pendiente el 5. 106. Vamos al 106. La agencia estará afecta al sistema de alta dirección pública establecido en la Ley 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica, hasta el segundo nivel jerárquico. Muy bien, si te parece. ¿De Aprobado. acuerdo a aprobar 10-0? 10.0.106. Sin enmiendas. Muy bien. Después, 107. la indicación número 107, esta indicación reemplaza al artículo 14, el que señalaba: el personal de la agencia se regirá por las normas del Estatuto Administrativo. Su Excelencia el Presidente de la República propone sustituir este artículo por el siguiente: artículo 14, del personal de la agencia.
El personal de la agencia se regirá por las normas del Código del Trabajo. Con todo, serán aplicables a este personal las normas de probidad contenidas en la Ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses y las disposiciones del título tercero de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, debiendo dejarse constancias en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Asimismo, el personal estará sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera afectarle por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones. En el caso de cese de funciones de los trabajadores que hubieran ingresado a la agencia en virtud de las disposiciones del título sexto de la Ley 19.882, solo tendrán derecho a la indemnización contemplada en el artículo 58º de dicha ley. Dichos trabajadores no tendrán derecho a las indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo. El director o directora de la agencia, sin perjuicio de lo que establezca el contrato, tendrá la facultad para aplicar las normas relativas a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios de los artículos 73 a 78 del decreto con fuerza de ley 29 del Ministerio de Hacienda, promulgado el 2004 y publicado el 2005, que fija el texto refundido sobre el estatuto administrativo. Para estos efectos, los viáticos se pagarán conforme al decreto con fuerza de ley 262 del Ministerio de Hacienda y al decreto número 1 del Ministerio de Hacienda. Estoy resumiendo las referencias. La agencia no podrá celebrar contratos de trabajo estableciendo el pago de indemnizaciones por causas distintas a las indicadas en los artículos 161, 162 y 163 del Código del Trabajo, y en caso alguno se podrá alterar el monto que entregue la base de cálculo dispuesta en dichas normas. Una resolución dictada por el director o la directora de la agencia, visada por la Dirección de Presupuestos, establecerá en forma anual la estructura de la dotación de trabajadores del servicio, indicando el número máximo de trabajadores que podrá ocupar según el régimen de remuneraciones. La agencia deberá cumplir con las normas establecidas en el decreto 1263 del 75 sobre administración financiera del Estado. Don Daniel, esto requiere una explicación Sí. global. Sí, señor presidente, teniendo presente la discusión que hubo en el debate en general y también las particularidades de la agencia, que trata de un tema altamente especializado donde se requieren profesionales que no necesariamente tienen título profesional y además que se requieren de normas de flexibilidad que el estatuto administrativo no es capaz de proveer, se consideró que la mejor alternativa era proponer un régimen de código del trabajo alterado. ¿Cuál es el régimen? Básicamente, si vamos viendo los distintos incisos del artículo, es señalar primero que se regirán por las normas de Código del Trabajo, pero se le aplicará estatuto administrativo respecto a probidad administrativa y respecto a conflictos de interés. Como son un órgano, va a ser un órgano fiscalizador, se le aplican también las disposiciones que restringen la capacidad de los fiscalizadores de tener actividades económicas propias en las áreas en las cuales están sujetas a fiscalización. Adicionalmente, se establece de manera expresa que tienen responsabilidad administrativa, además de la responsabilidad civil en cuanto a funcionarios. Se establece que en el caso de los trabajadores que ingresen al servicio como por alta dirección pública, la única indemnización a la que tendrán derecho es a aquella que establece la ley de alta dirección pública, por lo tanto no podrían acogerse eventualmente a una indemnización de Código del Trabajo, lo que aplicará únicamente al primer nivel y segundo nivel jerárquico de la institución. Y adicionalmente se establecen modificaciones específicas respecto a la relación laboral que van a tener estas personas regidas por el Código del Trabajo con la agencia respecto a las indemnizaciones. Solo procederán aquellas indemnizaciones expresamente establecidas en la ley, no se podrán pactar indemnizaciones adicionales, cosa que sí ha sucedido en otros organismos públicos regidos por el Código del Trabajo. Y finalmente se establece que las causales de terminación del contrato son aquellas establecidas en la ley, que no se podrán alterar las bases para
para el cálculo de esa indemnización. También se agrega expresamente la mención, porque el Código del Trabajo no lo establece así, respecto a la posibilidad que tengan comisiones de servicios, viáticos o comisiones al extranjero. ¿Por qué esta norma es importante? Porque si uno mira países que tienen un nivel de madurez más alto en materia de ciberseguridad, probablemente lo que va a pasar en el tiempo intermedio es que la agencia reciba trabajadores de otros organismos públicos o también mande trabajadores propios a otras instituciones. Y finalmente se resolvió que la forma de organizar la estructura interna del servicio sea por una resolución que dicte el propio director con la avisación del director de presupuesto, porque en este caso va a ser un servicio relativamente chico. Esto va a ser un servicio que va a tener una dotación conforme está en el financiero de máximo 60 personas. Y quería comentarles un caso práctico. Estamos hoy día modelando el cómo va a funcionar la agencia, y una de las cuestiones clave es, por ejemplo, el turno. Se está pensando que va a tener al menos una dotación de 20 personas que debieran elegir un sistema de turno que funcionen 3 al día, de manera tal de cumplir el 24/7, o al menos en algunos casos funciones que van a tener una continuidad operacional de 18 horas. Y esto en estatuto administrativo derechamente es muy, muy difícil de implementar, y para el tamaño del servicio lo más recomendable era ocupar esta estructura que está propuesta en el articulado. Las normas transitorias vienen a llenar aquellos aspectos que tienen que ver con el traspaso de los funcionarios que hoy día trabajan en el Estado, que van a pasar a la nueva institucionalidad, los cuales hoy día son todos honorarios. No hay nadie trabajando en temas de ciberseguridad que no sea honorario, por lo tanto no tenemos el problema de las contratos a las plantas. Eso, señor presidente. Gracias, Daniel. Senador Kenneth Pio. Muchas Y gracias, después, senador presidente. Quintana. Valorar que el Ejecutivo haya desarrollado de forma tan completa, pero me queda una sola duda con respecto a Código del Trabajo, y es básicamente manejo de la información, los NDA que existen en Código del Trabajo. ¿Cómo está previsto ser resuelto eso? Para que quede claro para la historia posterior. Gracias, presidente. Senador Quintana. Sí, también valoro el desarrollo, ¿no es cierto?, de cómo funcionaría el recurso humano, cuál sería la modalidad contractual. Me parece que el tema de Código del Trabajo es un tanto más flexible, pero también cautela derechos de los trabajadores. Yo entiendo que en la Agencia Nacional de Inteligencia ha habido mayor rigidez y ha habido dificultad a la hora de evaluar, y creo que en instituciones como esta, por el manejo de tanta información sensible, creo que tiene tener la capacidad de reaccionar cuando, por ejemplo, pudiera ser infiltrado por algún agente, ¿no es cierto?, que, que claramente ve ahí la posibilidad de favorecer su negocio. Por un lado eso, ¿ya? Y de ese punto de vista creo que el Código del Trabajo permite lograrlo mejor cuando van a haber aquí personas con distintos tipos de funciones, digamos. ¿Ah? Pero lo que yo no observo acá es el tema de la dedicación exclusiva. También he mirado lo que ocurre con la Agencia Nacional de Inteligencia, y ahí se les permite a los personeros, incluso a algunos directivos, hacer no solo clases, hacer cualquier otra changuita aparte. Entonces, yo creo que esto es un tema súper delicado. Creo que tenemos que regular bien, porque claro, la posibilidad de que la información que yo recibo en la mañana yo la puedo traspasar durante la tarde en mi otra actividad. ¿Ah? Eso. No, Gastón. Gracias, presidente. Pregunta, toda vez que la Constitución establece el derecho a la libertad sindical y por tanto el derecho a la negociación colectiva, yo quiero preguntar, porque no me quiero imaginar un cuadro dantesco a posterior, ¿ya? Ustedes se lo habrán ya imaginado. Si hay una organización sindical, hay una negociación colectiva, y si no hay acuerdo, habrá conflicto, huelga. Entonces, yo no quiero leer la prensa en que la Agencia Nacional está en huelga. ¿Se dan cuenta? Entonces, quiero preguntar esto hoy día que estamos legislando. ¿Sí? ¿Cómo se consideran esos derechos que además están consagrados en la Constitución? Sobre Bueno, el ahí Código del está. Trabajo, por lo tanto. Gracias, senador. Hay harta duda, don Daniel. Le doy la palabra. Señor presidente, por su intermedio, para responder a los señores senadores. Primero, el tema de los acuerdos de confidencialidad. La ley más adelante establece reglas de secreto de información que afectan a los funcionarios, a los trabajadores, a los colaboradores, estando prestando servicio o no prestando servicio. Adicionalmente, en el artículo siguiente se establecen las prohibiciones expresas, incluyendo la prestación de cualquier tipo de servicio que no sea docente. De hecho, ahí
Personalmente teníamos hoy día el sistema educacional de educación superior está distinguiendo entre la función docente y la función de investigación, y acá solamente se autoriza la función docente. Puede ser que tengamos algún inconveniente y lo vamos a revisar más adelante. Por lo tanto, hoy día alguien que trabaje en la agencia no va a poder prestar servicios en la misma área y va a haber una prohibición expresa. Se le aplica el estatuto de fiscalizadores. Y respecto al derecho de huelga, si bien no lo decimos expresamente, hoy día está bastante asentado que todas las instituciones públicas en cuanto a servicios públicos, que a pesar de su vínculo laboral que puede ser Código del Trabajo, no tienen derecho a sindicalizarse, tienen derecho a asociarse en las asociaciones de funcionarios. Eso es lo que ha resuelto la Contraloría en todos los casos. El efecto es el mismo, sí, pero y ahí lo que nosotros estuvimos dándole vuelta, probablemente lo que va a pasar es que la propia aplicación, por aplicarle las reglas sobre los servicios esenciales, este debiera ser un tipo de servicio que no debiera poder ir a paro o a paralización de actividades, pero aplicando reglas generales que ya están establecidas en otros cuerpos normativos. Claro, yo lo que pido es que explícito esto, porque si no vamos a tener dificultades, porque sí, no se pueden sindicalizar, claro, van a fundar la asociación va a estar en la ANEF. Y anualmente entonces tenemos un conflicto, ya no cada 2 años, anualmente. Gracias, Gastón. Una consulta, don Daniel. ¿Este estatuto es único en la legislación chilena, donde no va a regir en general el estatuto administrativo ni la ley de base? ¿Está también en la ANI o es distinto? ¿O estamos innovando completamente en esta materia? Señor presidente, no estamos innovando completamente. El Estatuto de Código del Trabajo se está aplicando al menos en una decena de instituciones públicas, y lo que se hizo es recoger aquellos sistemas que están funcionando apropiadamente. El Consejo para la Transparencia es uno de los casos más relevantes, recogiendo la experiencia. Por ejemplo, se aplica expresamente responsabilidad administrativa, que antes quedaba en la zona nebulosa porque eran Código del Trabajo, pero como ejercen una función pública, se entiende que son agentes públicos y se le aplica estatuto administrativo. Lo que sí es una innovación es que sea un fiscalizador que tiene Código del Trabajo. Eso es innovador. Y por eso se traen todas las normas de inhabilidades e incompatibilidades, para dejar súper en claro que si uno trabaja en la agencia, uno queda fuera del mercado de la ciberseguridad. Uno no puede, hay una inhabilitación absoluta. Y no es solo respecto de la persona, sino también respecto a su familia. O sea, el cónyuge de alguien que trabaje en la agencia no se va a poder dedicar a estas cuestiones. El mismo estatuto que tienen los fiscalizadores de impuestos internos. Por lo tanto, en ese aspecto es novedoso, pero en el resto se ha ido aprendiendo de la experiencia de otras organizaciones que tienen Código del Trabajo hoy día en la administración. Bien, la proposición es aprobar este artículo, así que si les parece, No, presidente, ¿puedo tomar? Porque han salido 3 senadores en este punto. ¿La sí, votación? vamos a tomar la votación, señora secretaria. Gracias. Pero no hay votos suficientes, senador, como para votar. Estamos justos. Senador Van Rieselberghe, A favor. el senador Saavedra no está, el senador tampoco. Senador Insulza, Yo con muchas dudas voy a votar a favor, presidente. La verdad es que creo que esto deberíamos haberlo discutido más, pero en fin, esta cosa está así planteada. a favor. Senador Quintana, A favor con el detalle. sí, senador. Senador Piu, A favor. senador Macaya no está. Senador Buenchumilla, Vamos a aprobar esto, pero le vamos a pedir al Ejecutivo que le vuelva a dar una vuelta, que con flexibilidad en esta comisión podemos, digamos, reabrir el debate si fuera necesario. Y yo le pido que por favor le dé una vuelta. ¿Mm? Muy bien, así se aprueba en esos términos. aprobada 7-0, sin enmiendas, la indicación número 107. ¿Mm? No, porque tiene 2 votos el senador Buenchumilla. Sí. Bien, señores senadores, muchas gracias por la asistencia, el Ejecutivo también. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Le damos 2 o 3 minutos Muchas que gracias. descansen, pero los veo muy cansados. Sí, 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 ahí se siente. A este ritmo le vas a ganar tú le vas a ganar a Buenchumilla. Terminamos un poquito antes. No, primero que el sábado y a pasar a Yo lo saco antes, sí, lo saco antes. Mañana lo saco. A este ritmo. Bien organizado, lo sacamos mañana, bueno. Este ritmo. No. Oye, tú compareces mañana, ya lo sacamos.